Buenas noches. Mi nombre es Rubén Quiroz. Hoy día vamos a ver un tema que no es muy aplicado en el sector público, pero que debería serlo, que es el planeamiento. Ya, el ente rector del planeamiento en el Perú es el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Debería tener el rango de ministerio, pero lamentablemente todavía no lo logra, aunque últimamente ya está entrando más directamente en la gestión. Sus instrumentos son de uso obligatorio. Entonces, lo primero que vamos a ver es el planeamiento y los documentos de gestión. ¿Qué tan importante es? Ya, vamos a comparar una entidad pública, puede ser el país, en general el Estado, puede ser un gobierno regional o una municipalidad, con un barco, ¿no? Entonces, este barco obviamente tiene alguien que lo conduce, ¿no? En el caso de un gobierno regional es el gobernador, en el caso de una municipalidad es el alcalde, en el caso del ministerio, bueno, es el ministro, ¿no? Entonces tiene un capitán que es el que conduce el barco, debería tener instrumentos de navegación. Antiguamente, cuando no existía el GPS, bueno, tenía el sextante, la brújula, las cartas de navegación, ¿no? Y con eso hacía un plan de ruta. Decía, el capitán dice, yo quiero llegar a, por ejemplo, del Callao quiero llegar a Ciudad de Panamá, ¿no? Entonces tiene sus instrumentos de navegación, establece bien la ruta, sabe más o menos en qué tiempo va a llegar, verifica cómo está el estado del tiempo, si es que hay tormenta, si hay buen tiempo, si hay mal tiempo, cómo están las mareas, ¿no? Y si cuenta con todo esto, el 99.99% de probabilidades, salvo que la máquina falle, va a llegar al puerto en el tiempo estimado, ¿no? Y al puerto que ha planificado. Ya, si no tiene instrumentos de navegación, ¿qué va a pasar? Va a llegar a arrecifes como estos, va a quedar en ese estado el barco, en este caso la municipalidad, o se va a hundir. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Eso sucede, es exactamente con lo que sucede con las entidades públicas cuando no cuentan con instrumentos o con documentos de gestión. Entonces, los documentos de gestión, si hacemos el símil, vienen a ser lo que es para el barco, para la navegación, vienen a ser los instrumentos de navegación, vienen a ser la brújula, el sextante, el GPS, las cartas de navegación. Por eso es que encontramos, por ejemplo, algo que lo escuchamos todos los días. ¿Qué pasa con la reconstrucción? ¿No? Cuando hubo el Niño Costero, hace 2 años, inmediatamente destinaron 25.000 millones para la reconstrucción. Ya estamos en el 3er año y se han gastado 6.000. Y este año están presupuestando 7.000 millones, que difícilmente van a poder ejecutarse. Menos aún con los nuevos gobiernos regionales, ¿no? Todas las autoridades son nuevas. Hay muchos gobiernos regionales que no tienen ni siquiera gerente general. Entonces, como no tienen gerente general,
hay funciones que no han sido delegadas. Entonces, por ejemplo, los pagos son funciones que a través de una resolución, si es un gobierno regional, una resolución ejecutiva regional, el gobernador regional le delega al gerente general para que el gerente general pueda firmar por él los documentos de pago, firmar contratos. Entonces, por ejemplo, el caso concreto, San Martín, el gobierno regional de San Martín no tiene gerente general, por lo tanto ya se acerca a fin de mes, no va a poder pagar nada, ¿no? O todo el despacho va a tener que hacerlo el propio gobernador regional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese documento de delegación viene a ser un documento de gestión también, ¿no? Entonces, este año va a ser muy, muy malo para el país en general. El gasto va a ser muy pobre. Este proceso de transferencia es uno de los más mediocres que se ha visto en los últimos periodos, ¿no? De las últimas elecciones, en los últimos 12, 15 años. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos planes que establece el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el SINAPLAN? Esto está en una directiva del CEPLAN. Los documentos son, el más grande es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, luego viene la Política General de Gobierno, los planes, bueno, acá no está estrictamente en orden, porque después de la Política General de Gobierno deberían venir los planes sectoriales multianuales, ¿no? Entonces es que un plan sectorial multianual, un PSEM, por su acrónimo, viene a ser el documento donde cada sector establece cuáles son sus políticas, cuáles son sus metas en los próximos 5 años, qué cosa es lo que se pretende hacer, ¿no? Por ejemplo, uno de los objetivos estratégicos del Ministerio de Vivienda es la cobertura del agua potable. Entonces eso tiene que estar en su plan estratégico sectorial multianual. Luego vienen los planes de desarrollo concertado. ¿Quiénes hacen planes de desarrollo concertado? Eso hacen los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿sí? Bueno, es plan regional de desarrollo concertado, plan local de desarrollo concertado. Y esos planes tienen que tener coherencia con los planes estratégicos sectoriales, multianuales, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer, una municipalidad no debería elaborar proyectos que no estén enmarcados en los objetivos estratégicos del sector, que a su vez, si sumamos todos los planes sectoriales multianuales, conforman el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, en la campaña de Kuczynski, su bandera era el agua, darle agua a todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, su plan de darle agua a todo el mundo se ha ido al agua. Ya no se están haciendo las cosas que se tenían previstas, ¿no? Y difícilmente se llega a la cobertura que se tenía planificada. Nuestro país, al igual que toda Latinoamérica, no tenemos la cultura de la planificación, ¿no? Llegan las autoridades con ideas, sin ideas muchas veces de qué es lo que se debe hacer, ¿no? Y si leemos los planes de gobierno, pues no tienen ni pies ni cabeza, no conocen exactamente cuáles son los procedimientos. Entonces, la planificación es importantísima. Los países desarrollados nos llevan enorme ventaja en el tema de la planificación. Ellos planifican a 25, a 50, a 100 años, ¿no? Entonces,
Hay algunos casos nomás en Latinoamérica que se podrían comparar con lo que hacen los países desarrollados en temas de planificación. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen la editorial Oveja Negra. ¿Han escuchado hablar de la editorial Oveja Negra? Es una editorial colombiana. Bueno, hace 20 años, 30 años, no más, 50 años. En los años 60, Colombia se propuso, en esa época, ¿quiénes eran las potencias editoriales? México y Argentina, ¿no? Editorial Osada, en México está el Fondo Económico de Cultura, publicaban muchísimo, ¿no? Entonces, Colombia dijo, nosotros queremos llegar a ser potencia en el tema de producción de libros, en edición de libros. Exoneraron de impuestos a todos los insumos que tenían que ver con la industria del libro. Entonces, si ustedes ven, ahorita Colombia es una potencia en lo que es la industria editorial. Y ha trascendido, ha ido más allá de lo que es la industria editorial. Porque ustedes van a encontrar cuadernos Oveja Negra, crayolas Oveja Negra, reglas, lápices Oveja Negra. Entonces, eso ha sido una planificación que ha hecho el Estado, dividiendo dónde tenía ventajas comparativas, y ha dicho vamos a concentrarnos en lo que es la industria editorial. Entonces, eso es un ejemplo de planificación. Otro ejemplo de planificación que estaba leyendo, por ejemplo, ayer estaba leyendo en el New York Times, hablan de la salud en Cuba. O sea, las probabilidades que un niño muera son mayores antes de los 5 años, son mayores en los Estados Unidos que en Cuba, por el sistema de salud que tienen. Ahí sí existe la universalidad del acceso a la salud pública. Yo les recomiendo, miren, por ejemplo, yo tengo en mi teléfono una aplicación que es el New York Times, y esto les llega todos los días, ¿no? Y le llegan pues noticias importantes, no como nuestra prensa, que lo único que se dedica es a Fujimori, a los escándalos del Congreso y nada más. Acá hay y después por ejemplo, en el Messenger del Facebook me llega todos los días el boletín de la Deutsche Welle de Alemania, ¿no? Todos los días a las 4 de la tarde me llega el boletín de la Deutsche Welle de Alemania. Y temprano en la mañana, como tenemos la misma hora en Nueva York, a las 7 de la mañana me está llegando el New York Times. Entonces, con eso, aparte que uno se entretiene, se informa de lo que pasa en el mundo, y a veces mejor, del propio país, mejor que lo que informan nuestros propios diarios, ¿no? Entonces les mencionaba lo de la planificación en Cuba. Entonces en Cuba, una mujer, por ejemplo, ponían el ejemplo de una señora que tiene un embarazo de alto riesgo, y en los 4 primeros meses había recibido 16 visitas domiciliarias, controles para tener un buen embarazo, y no pagaba ni un centavo, ¿no? Entonces eso es producto de la planificación. Cuba es un país pobre, no es un país rico, pero tiene buena planificación, ¿no? En algunos temas. Entonces la planificación es muy importante. Bueno, continuemos con los planes. Entonces, debajo de los planes sectoriales multinacionales están los planes de desarrollo concertado, que vienen a ser regionales y distritales. Luego viene el plan estratégico institucional, que puede tener un horizonte entre 3 y 5 años, donde yo establezco cuáles son mis prioridades, mis objetivos estratégicos en los siguientes 3 a 5 años. Por ejemplo, ¿qué es lo que debería hacer un alcalde, un candidato a alcalde? Lo que debería hacer es revisar
el plan estratégico institucional y el plan de desarrollo concertado que está vigente en la municipalidad a la cual postula, ¿no? Y en base a eso, bueno, él tiene sus ideas, tiene sus prioridades y comparar su plan de gobierno con el plan estratégico. Ahora, si difiere, lo primero que debe hacer el alcalde es modificar su plan estratégico. O sea, cuando él ya debería, antes de ser electo, ya debería tener más o menos previsto quién va a ser su planificador, quién va a modificar estos planes, el plan estratégico institucional y el plan de desarrollo concertado, ¿no? Para poder adaptarlo a su plan de gobierno, porque son 4 años que va a estar al frente de la institución, ¿no? Al frente de su ciudad, de su distrito, de su región. ¿Cuántos lo hacen? Ninguno, ¿no? Pues la norma los obliga luego a modificar, ¿no? Entonces recién ahí comienzan a modificar, cuando ya están sentados en el caballo, comienzan a modificar el plan estratégico, el plan de desarrollo. Y más abajo del plan estratégico institucional, que tiene un horizonte de 3 a 5 años, viene el plan operativo institucional. Entonces el plan operativo institucional tiene un horizonte de 1 año. Es qué cosa voy a hacer en ese año. Y ese plan operativo institucional se convierte en el presupuesto. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la deformación profesional, creemos que planeamiento es igual a presupuesto. Son cosas relacionadas pero distintas. El presupuesto es poner los planes que yo tengo en cifras, de acuerdo al presupuesto, al dinero con el que cuento, ¿no? Y ver cuánto de ese planeamiento es que yo puedo hacer realidad. Bueno, y el marco macroeconómico multianual, la proyección que hace el Ministerio de Economía en base a diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, en el marco macroeconómico multianual se evalúan, por ejemplo, las relaciones entre Estados Unidos y la China. La China, hasta hace 1 año, tenía vigente la nueva ruta de la seda. Ustedes saben, deben haber escuchado hablar de Marco Polo, el veneciano. Marco Polo, él escribió un libro que se llama El Millón, donde describe su viaje a la China, y ellos se van a la China, era hijo de mercaderes, buscando traer seda hacia Europa, telas de seda que se hacían con la seda que producían los gusanos, ¿no? Entonces había una ruta que se llamaba la ruta de la seda, que conectaba el extremo oriente de la China con Europa, ¿no? Entonces, ¿quién estableció la ruta de la seda? Fueron los mercaderes europeos, iban y traían. Entonces, Xi Jinping, el presidente, no sé si es presidente o... Bueno, es presidente y secretario general del Partido Comunista Chino, en la máxima autoridad en China, con su equipo de planeamiento, ellos habían diseñado la nueva ruta de la seda. Por eso es que hay tantas inversiones en el Perú, en Latinoamérica en general, ¿no? En Bolivia, en África. Entonces, ellos ya tenían un plan definido de cómo querían penetrar los mercados mundiales. Ahora, cuando recién lanzan la nueva ruta de la seda, cualquier cosa que pase en China nos impacta mucho, porque nosotros somos productores de materias primas, de commodities, ¿no? Entonces, ¿quién es uno de nuestros principales compradores de materias primas? Es la China. Entonces ellos iban a tener un determinado crecimiento, y eso es una de las variables que se pone en el plan, que se toma en consideración para elaborar el plan macroeconómico multianual. ¿Cuánto vamos a exportar? ¿Cuánto vamos a poder recaudar? Ahora, Donald Trump le pone impuestos, le sube los aranceles a los productos chinos por 26.000 millones de dólares. Los chinos reaccionan y le ponen igual
monto de aranceles a los productos norteamericanos. Guerra comercial. ¿Eso qué significa? Que se frena la economía china, se frena la economía norteamericana, que son nuestros dos, el primero y el segundo socio comercial del Perú. ¿Qué significa? Que va a entrar menos plata, ¿no? Entonces el precio de los minerales va a caer, no van a necesitar tanto, no va a bajar la demanda de cobre y por lo tanto nuestras proyecciones macroeconómicas bajan, ¿no? O sea, no la proyección, o sea, las proyecciones dicen que nuestra economía va a ser, no va a ser tan grande, ¿no? No va a tener el movimiento que se esperaba. Entonces eso es parte del planeamiento. Eso sí, el Ministerio de Economía hace su planeamiento, porque tiene que hacerlo, pero si se dan cuenta, el marco macroeconómico pues tiene un horizonte de 3 años. La China ha hecho planes, por ejemplo, esto comenzó con Deng Xiaoping hace 30 años, cuando cae Mao. Desde ahí ellos planifican llegar a ser la primera potencia, ¿no? La primera potencia económica del mundo. Y dentro de 20 años definitivamente van a ser la primera potencia económica del mundo, por la cantidad de gente que tienen, ¿no? Tienen mucha gente, tienen muchísima población, ya no existe la limitación de tener un solo hijo, están incentivando, es más, están pagándole a la gente para que tenga más hijos, porque si no hay mano de obra joven, no hay desarrollo sostenible. Y Estados Unidos, por el contrario, ¿quién era su mano de obra joven de Estados Unidos? Los migrantes. Y Donald Trump está poniendo todas las trabas posibles para que entren migrantes, ¿no? Entonces les está facilitando las cosas a los chinos. Bueno, todo ese tema es planificación, cosa que nosotros no hacemos, ¿no? Y que debemos hacer. Si ustedes ven, yo trabajo en el sector público hace más de 20 años. Por ejemplo, ahorita estoy viendo, ayer tuve una reunión con gente del Ministerio de Salud. La ministra de Salud ella se enteró que había presentado su renuncia por el periódico, ¿no? Ministra de Salud renuncia y le llevan el periódico sus funcionarios. Ministra, ¿por qué no nos ha contado? Yo no renunciaba. La renunciaron. Entonces, ¿quién entra? Entra es una doctora que ha sido autoridad en el Hospital del Niño, creo que es anestesióloga. Ella viene de, ella es hospitalaria, o sea, hay dos grandes ramas, ¿no? La atención, que es la mayoría de los médicos que conocemos, y los expertos en salud pública, ¿no? Los salubristas. Entonces, quien va a dirigir la política nacional no puede ser el médico que nos atiende, pues. Tiene que ser un médico que conozca de salud pública, cuáles son los problemas y cómo se abordan. Ha llegado la señora y ha votado a todo el mundo. Y ha traído puro médico asistencialista. ¿No? ¿Cuánto duró la doctora anterior? Meses. ¿No? Entonces lo que se estaba trabajando se fue al cuerno, ¿no? Y el sistema de salud en el Perú es pésimo, es malísimo. Y el presupuesto en los últimos 12 años se ha cuadruplicado, ¿no? Pero la calidad de la atención, yo creo que ha caído a menos del 25%, ¿no? Entonces, la cantidad de dinero que se invierte es inversamente proporcional a la calidad de salud que tenemos ahora. Por ejemplo, el año pasado hice una consultoría en el Ministerio de la Producción y una chica me decía, yo tengo 8 meses en el Ministerio de Producción trabajando. Es una chica que había trabajado en el MEF y han pasado 4 ministros. 4 ministros en 8 meses. Entonces, ¿qué política sostenible se puede tener si encima no tenemos una burocracia profesional, ¿no? O sea, no tenemos burócratas que sean profesionales en su puesto, sino que cada jefe viene con nuevos jefes, ¿no? Y que tienen que aprender. Entonces así no avanzamos, ¿no?
Pasamos el tiempo aprendiendo mal, cometiendo errores, metiendo la pata, y no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, el otro día lo entrevistan no me acuerdo el nombre, no me acuerdo su apellido, el señor Quispe, que es el jefe de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, la ARC, ¿no? Entonces le preguntan en RPP por qué se demoran tanto en gastar. Y él decía, miren, en tal fecha se sacaban fechas los periodistas, en tal fecha se hicieron transferencias para la reconstrucción a los ministerios. Sin embargo, al terminar el año solamente se ha gastado un 30% de esa plata que se les ha dado. Bueno, es que ustedes tienen que entender que tenemos que hacer el perfil y después tenemos que hacer la factibilidad, decía el jefe, y eso, la factibilidad no existe hace 2 años, ha sido derogada, ¿no? Y el jefe de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios lo ignora, no lo sabe, ¿no? Y eso está grabado, o sea, podemos buscar en RPP y él lo ha dicho. O sea, es alucinante, ¿no? Entonces, así como vamos a avanzar, es imposible. Bueno, vamos a ver otros documentos de gestión, por ejemplo, el texto único de procedimientos administrativos, el TUPA. Una entidad pública, para que les pueda cobrar algo, tiene que tener un TUPA. Aquello que no está en el TUPA no se lo pueden cobrar. Entonces, por ejemplo, recuerdo cuando recién se comienza a extender la telefonía celular, sobre todo en provincias, en el TUPA no estaba el costo por la autorización para instalar antenas de celulares, sobre todo en distritos rurales. Entonces venía Telefónica, venía Claro, ponían sus torres y no había manera de cobrarles. Entonces el alcalde quería tumbar su torre, no podían, no había manera legal, y estaban perdiendo plata porque en su TUPA no existía el procedimiento para la autorización de instalación de torres de celulares. Entonces el TUPA tiene que, los documentos de gestión en general son documentos vivos, ¿no? Que tienen que adaptarse a lo que está sucediendo en la realidad. Ya, otro es el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, el PIGARS. Por ejemplo, de eso, es un instrumento que te dice cómo es que debes manejar tus residuos sólidos, ¿no? Para el PIGARS hay una serie de instrumentos técnicos de menor tamaño, por ejemplo, el estudio de caracterización de residuos sólidos, ¿no? Cómo está conformada la basura. Por ejemplo, en un distrito rico, la gente consume mucho más gaseosa, mucho más plástico, ¿no? Entonces esa basura puede tener mayor valor si es que yo quiero extraer cosas reciclables y poder venderlas. En cambio, en los distritos, por ejemplo, en el campo, casi nada se puede vender, porque hay la mayor parte de sus residuos son residuos orgánicos, ¿no? Y eso se lo dan a sus animalitos o sirve para abonar la tierra, ¿no? Entonces es importante tener un plan integral de gestión de residuos sólidos. No lo tenemos, definitivamente, no acostumbramos tenerlos. ¿Ustedes saben cuántos distritos tiene el Perú? 1864. ¿Saben cuántos rellenos sanitarios que cumplen con la Ley General de Residuos Sólidos existen? 12. Todos están en Lima. 12. Después todos son botaderos. Algunos botaderos controlados, otros son botaderos completamente contaminantes. Todo el mundo bota la basura al río, bota la basura donde quiere, porque no tenemos un plan de gestión de residuos sólidos. ¿Qué otro hay? El plan de desarrollo urbano, ¿no? Cada uno construye donde le da la gana, como le da la gana,
no tenemos zonas de expansión urbana planificadas, o sea, la ciudad crece como sea, y eso es a nivel nacional. No hay ciudades planificadas. Por ejemplo, en un plan de desarrollo urbano, a ver, hay una ciudad en el Perú, es la única que yo conozco y yo he viajado mucho, Chachapoyas. En Chachapoyas, todas las casas son blancas. No, está prohibido pintarla de otro color. Si ustedes se van a la ciudad del centro, todas las casas son blancas. No hay letreros luminosos, o sea, pueden usar cierto tamaño de letra, no pueden usar ciertos colores, entonces la ciudad se ve bonita. No pueden usar colorinches, no pueden usar neón. Y eso, por ejemplo, en México es completamente natural. Yo conocí a un pariente político que vivía en San Remo, en Italia. Y él me contaba que allá, cuando quieres pintar tu casa, vas y le pagas a la municipalidad. Vas, pagas una tasa para que pinten tu casa. Y la municipalidad no te pregunta qué color quieres. Ellos van y la pintan, nada más. O sea, tú pagas para que tu casa esté pintada y limpia, ¿no? Pero quien escoge el color son ellos. Porque es una ciudad turística. Entonces, tiene que estar todo ordenado, que se vea bonito, tiene que ser turístico, que atraiga a la gente, que la gente se sienta bien. Acá, no sé si alguien conoce a Huancay, la capital de Apurímac. Pucha, que es alucinante. Si ustedes se van, por ejemplo, en el Valle Sagrado, en Calca, a mitad del Valle Sagrado, hay edificios de 4 pisos y que están enchapados en mayólica, parecen baños gigantes, ¿no? En el Valle Sagrado, en el Cusco, ¿no? Y con vidrio reflejante, ¿no? Es horrible, da pena. Y después el plan de ordenamiento territorial. Eso acá no le damos ninguna importancia. Ahora, por debajo, previo al plan de ordenamiento territorial, está la zonificación ecológica y económica. Ya, entonces primero se hace la zonificación ecológica y económica y luego se hace el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial, teóricamente, debe planificar cuáles son los usos del territorio, dónde puedo hacer minería, dónde puedo hacer agricultura, dónde puedo hacer industria, ¿no? Si entren a Google y busquen planes de ordenamiento territorial en España, es increíble, o sea, hay planes paisajísticos, o sea, todo está. Ahora, España es uno de los países, recibe 60 millones de turistas al año, creo. Es un país lindo, ¿no? Bien ordenadito, hay fiestas todo el año, por eso es que acá nosotros hemos heredado ese tema de las fiestas también, ¿no? Pero allá pues bien ordenado, bonito, ¿no? Después el catastro predial. ¿Qué cosa es un catastro? Catastro es un censo. ¿Ya? El catastro predial es contar cuántos predios tengo, ¿no? Eso es básico, por ejemplo, para que una municipalidad pueda cobrar sus impuestos, para que sepa cuántos no pagan. Entonces, si yo tengo un catastro, por ejemplo, ahora acá en Lima el catastro sí está actualizado en varios distritos, ¿no? En El Cercado, en San Borja, en muchos, ¿no? Pero si te vas a San Juan del Lurigancho o en la misma Victoria, en la Victoria no tienen un catastro. Entonces, y en provincia peor, ¿no? En provincia, por ejemplo, hay edificios que tienen 10 años, tienen 7 pisos y siguen pagando impuestos como si fueran terrenos sin construir, ¿no? Y como no tengo un catastro con qué compararlo, simplemente lo dejan, ¿no? Y entonces el catastro predial es importantísimo. Después, por ejemplo, el plan de seguridad ciudadana. Como hay los comités locales, ¿no?, de seguridad ciudadana, el CODISEC, Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ¿no? Después hay las juntas vecinales. Por ejemplo, ¿dónde funciona esto? En Cajamarca, con las rondas. Claro que ahí se van extremos, ¿no? A veces azotan a los adúlteros.
pero ustedes no van a encontrar muy baja incidencia de delincuencia donde hay rondas campesinas, ¿no? Y esas rondas, como las ciudades han crecido y los campesinos ya no son campesinos, son urbanos, hay rondas urbanas, ¿no? Entonces, esa debería ser la esencia, por ejemplo, de los planes de seguridad ciudadana, ¿no? Y modernizarlos, pero no los tenemos. Sí. Claro. Todos los planes, o sea, estamos tratando en esta primera sesión el planeamiento de los documentos de gestión, ¿no? Entonces yo debería tener un plan de riesgos. Es más, ahora en la normativa para la inversión pública ya está incorporado la gestión de riesgos, ¿sí? Entonces, ya recién hemos tomado conciencia de lo importante que es y lo costoso que es no tener esos planes de contingencia para cuando hacemos inversión pública, sobre todo inversión pública que es plata de todos, ¿no? Ya, entonces hemos visto lo que es la planificación y los planes, los documentos de gestión. Entonces, resumiendo, ¿qué va a pasar con un capitán que parte de un puerto y no tiene instrumentos de navegación? Va a naufragar, ¿no? O va a encallar. Ya, es exactamente lo mismo que pasa en los alcaldes y en los gobernadores que llegan a ser autoridades y no tienen documentos de gestión. Entonces, hagamos un ejemplo pequeño y práctico. Yo soy alcalde, he ganado las elecciones y soy alcalde de un distrito que tiene 30.000 habitantes, de los cuales 5.000 no tienen agua. Entonces, en mi plan de gobierno, yo voy a poner que uno de mis objetivos es darle agua a los 5.000 que faltan. Cuando miro mi presupuesto, ni siquiera invirtiendo todo mi presupuesto de inversión de los 4 años para agua me alcanzaría para darle agua a 5.000 personas. Entonces, ¿qué hago? Priorizo y digo, ya, con la plata que yo tengo me alcanza para darle agua a 2.000 personas. Ya, entonces, ¿cuánto me voy a demorar en los 4 años, no? Voy a hacerlo por comunidades, por barrios, ya veré cómo lo hago. Primer año, 700 conexiones domiciliarias, el segundo año, el tercer año. Y con los que faltan, ¿qué hago? Hago gestión para conseguir dinero de los sectores y poder darle agua, ¿no? Entonces, eso lo tengo planificado, ¿no? Eso debería hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un componente de la ruta a donde yo quiero llegar, ¿no? Yo quiero llegar a que tanta población tenga acceso al agua, a que disminuya la anemia, a que disminuya la desnutrición crónica, a tener mis pistas asfaltadas, pero para poder hacer esas cosas necesito planificar, ¿no? Y el plan de gobierno viene a ser la carta de navegación, ¿no? ¿Cómo es que quiero llegar a un puerto?